ley de los tres estados de Augusto Comte. Según Comte, nuestro modo de enfrentarnos, conocer e interpretar a la realidad ha evolucionado a lo largo del tiempo, y esa evolución ha traído consigo otra formación de las estructuras sociales en las que estamos inmersos. Por ende, dice Comte que hay tres estados que ha atravesado la humanidad en cuanto al hombre que conoce y explica los fenómenos sociales. El primero es el estadio teológico, es el punto de partida del espíritu positivo. En él se pretende dar respuestas absolutas a todos los fenómenos que resultan extraños, tendiendo a hacer que todo se parezca o asimile al hombre. Busca las explicaciones en razones obscuras y sobrenaturales, y domina la imaginación. Aquí es donde el hombre explica e interpreta la realidad a partir de la influencia y la acción de ciertos seres sobrenaturales que son los causantes de los fenómenos sociales. Así, esos seres o fuerzas sobrenaturales invisibles son los que utiliza el hombre para explicar las cosas y los acontecimientos. Dentro de este estadio está la fase fetichista. De acuerdo con Comte, inicialmente tal poder recaía en las cosas que rodeaban al hombre, por ejemplo, la piedra, la montaña, el árbol, etc., donde el hombre presta a las cosas vida y acción. Luego está el politeísmo, donde los tótems se convierten en potencias sobrenaturales, en seres personales que actúan de manera parecida o con características propias a la naturaleza humana, y concluye en el monoteísmo, es un único ser que da razón del por qué ocurren las cosas de la manera en que lo hacen. Para Comte, el estadio teológico es un momento histórico y mental necesario para constituir primitivamente ciertas doctrinas comunes, sin las que el vínculo social no habría podido adquirir ni extensión ni consistencia, ya suscitando espontáneamente la única autoridad espiritual que pudiera entonces surgir a partir del estado antes mencionado. Pasamos a uno que se denomina como transitorio, el cual vendría siendo como un puente entre el teológico y el positivo. Estamos hablando del estado metafísico. En este estado se busca el porqué y la explicación de la naturaleza en las cosas mismas, a través de entidades abstractas, inmutables y necesarias. Sigue manteniendo ese carácter del estado teológico de dar explicaciones absolutas. Esto le hace estar más cerca del estado anterior que del positivo. Domina el razonamiento. El espíritu metafísico no tiene la autoridad efectiva que tenía el estado teológico, aunque ha servido, pensaba Comte, entre los siglos XIII hasta el XVIII para descomponer el sistema teológico en los distintos géneros del saber. Es un estado de crisis donde se recurren a entidades abstractas o ideas como explicación de las causas de los acontecimientos. Antes habían seres sobrenaturales. Ahora hay entidades abstractas que explican por qué ocurren las cosas, donde las realidades del mundo y los procesos sociales son explicadas en virtud de fuerzas o ideas más abstractas, entre ellas, las fuerzas de la naturaleza, que son los causantes de lo que pasa en este estadio. Las ideas todavía no son explicativas y no son leyes que gobiernan de manera invariable los acontecimientos de la realidad, sino que son seres naturales que se representan como ideas abstractas. Pero a diferencia del estadio teológico, ya no habrán seres sobrenaturales caracterizados con la naturaleza humana. El estado positivo real, última etapa del desarrollo del espíritu humano. No busca el porqué de las cosas, sino el cómo aparecen y se comportan los fenómenos. Solo interesa la descripción fenoménica y la regularidad de su obrar. Estado definitivo de la positividad racional, tiene como rasgo distintivo el de la subordinación constante de la imaginación a la observación. El espíritu humano renuncia a las explicaciones absolutas de etapas anteriores y se circunscribe al dominio de la verdadera observación. Este estado se rige por la regla de que toda proposición que no pueda reducirse al mero enunciado de un hecho, particular o general, no tiene sentido. En este estado se renuncia a conocer la naturaleza íntima de las cosas, las causas primeras o finales, los seres o entidades abstractas que gobiernan la realidad. En cambio, se accede a un nivel de conocimientos que le asegura al hombre el dominio y el control del universo, precisamente a través del conocimiento de leyes que gobiernan los procesos naturales y que están al alcance del ser humano llegar a conocer. La hipótesis de Comte es que una vez que la razón humana se ha circunscrito a su dominio, es decir, a lo que solo le es posible conocer a la humanidad, entrará en un estado de armonía mental, individual y colectiva, o sea, el estado positivo traerá consigo el orden y el progreso. Para Comte, esta ley de los tres estadios tiene un carácter casi de obligatorio cumplimiento. Hay sociedades que ya han pasado del modo de conocimiento de la etapa teológica a la metafísica y otras que ya llegaron al estadio positivo. Comte verifica que esto realmente tiene un rango de ley y lo hace por medio de pensar en nuestra propia evolución personal. Los individuos atravesamos a lo largo de nuestra vida los tres modos de conocer y explicar la realidad. Por ejemplo, cuando somos niños adoptamos un conocimiento teológico en el cual todo lo que pasa lo llevamos a mundos mágicos y fuerzas sobrenaturales que lo guían. Cuando estamos en la adolescencia cambiamos esos seres mágicos por ciertas ideas más abstractas.
Al llegar a la madurez somos personas que manejamos nuestros conocimientos basándonos en un estadio positivo o real en el cual nos alejamos de lo teológico y lo metafísico. Comte propone que en la historia de las ciencias se verifica la sucesión de los tres estadios en los cuales los conocimientos han ido evolucionando y basándose cada vez en hechos reales de los cuales antes de llegar a ese conocimiento real primero se tuvo que pasar por lo teológico y lo metafísico. Comte también establece una correspondencia entre uno de esos estadios con un tipo de sociedad y da a entender que la sociedad militar tiene afinidad en el modo teológico del conocimiento, la cual es una sociedad caracterizada por un sistema altamente autoritario con jerarquías muy unificadas y anticientíficas, donde hay una sociedad altamente controlada y los miembros tienen una poca disposición de sí mismos y todo está bajo el orden de una jerarquía o líderes divinos. La sociedad de los legistas corresponde con el estadio metafísico donde el poder temporal se separa del poder espiritual. Aquí la autoridad religiosa y la autoridad sobrenatural deja paso a la autoridad civil, la cual es una etapa de crisis, transformación para poder llegar a un estadio positivo, lo cual fue el gran desarrollo de las sociedades humanas y en las cuales correspondería al estadio real o positivo donde para obtener el conocimiento se pone en práctica las ciencias.